Shalem a todos mis amados Ahin y Ajot, que Yahweh les bendiga a todos. Hoy continuaremos viendo más acerca del tiempo del Creador. En este capítulo 13 del calendario veremos el tema, la astronomía y el año del nacimiento y el sacrificio del Mashiach. Vamos a ver cómo la astronomía confirma el año exacto en que nació nuestro Redentor. Algunos dicen que el Mashiach nació el año 8 antes de la era común. Otros dicen que fue el año 6 antes de la era común. Otros dicen que fue el año 1 después de la era común. Y en fin, hay tantas teorías, pero hoy veremos ¿cuál es el año romano en que nació Yahshua? Y para saberlo, el indicador más preciso y confiable es la astronomía. También veremos el año exacto en que ocurrió el sacrificio del Mashiach. Esto ya lo determinamos en el capítulo 10, las 70 semanas, pero hoy veremos las evidencias históricas y astronómicas que indican que Yahshua efectivamente fue sacrificado en la primavera del año 30 después de la era común. Ese año 30 comenzó a ocurrir fenómenos extraños en el templo. La menorá se apagaba sola, las puertas se abrían solas y todo eso ocurrió durante 40 años. ¿Por qué pasó eso? Quédense hasta el final y lo sabrán. Primero veamos en qué año romano nació nuestro Redentor. Esta pregunta ha sido la más formulada y cuestionada por todo el mundo. Nuestro Mashiach definitivamente nació en algún periodo romano comprendido entre el año 8 antes de la era común y el año 4 después de la era común. Pero la pregunta, ¿en qué año romano fue? ¿Cuál es ese año clave y por qué no hay registros históricos en este periodo? Alguien trató de borrar toda evidencia histórica en este periodo clave. ¿Quién fue este personaje que odia al Redentor de la humanidad y por eso se encargó de borrar toda evidencia histórica en este periodo? ¿Quién fue? Fue Hasatán, el enemigo del Creador y su pueblo. Hasatán usó a Roma para borrar todo vestigio histórico que apunte al año del nacimiento del Mashiach. Todo rastro histórico fue borrado en el periodo clave desde el año 8 antes de la era común hasta el año 4 después de la era común. Y este periodo es conocido como la década oscura de la historia. ¿Por qué? Porque ningún historiador habla de forma clara en sus relatos cuando se trata de este periodo. Ni siquiera Flavio Josefo, un historiador que vivió en el primer siglo, no habla absolutamente nada en este periodo. Josefo simplemente se queda callado sin decir ni una palabra en este periodo clave. ¿Por qué tanto interés en oscurecer este periodo? ¿Qué pasó en este tiempo? Nació el Redentor de la humanidad. Y como Hasatán no quiere que nadie sepa la fecha exacta del nacimiento del Redentor, ¿qué hizo? Borró toda la información histórica que esté relacionada con el nacimiento de Yahshua. Entonces, ¿cómo sabremos el año exacto del nacimiento del Mashiach? Yahweh Jaelión sabía que Roma ofuscaría el año del nacimiento de su hijo. Sabía que borraría y alteraría la historia con la finalidad de engañar a la humanidad. Pero Yahweh es el Creador, y por mucho que Hasatán se empeñe en ocultar las cosas, Yahweh lo trae a claridad y anuncia la verdad a su pueblo y revela lo escondido. Porque con Yahweh mora la luz, la or y las tinieblas huyen delante de él. Por tanto, ¿dónde está la clave para conocer el año del nacimiento del Redentor?
está en la astronomía, está en las estrellas. Yahweh puso las luminarias en el firmamento, no solo para alumbrar la tierra, sino para servir de señales para sus tiempos, y precisamente las luminarias anunciaron el nacimiento de su Creador, porque para ese propósito primordial fueron puestos en el firmamento. Salmos 19 del 1 al 3 nos dice: los cielos cuentan la cabot de Elohim, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Las lumbreras y todo el firmamento fueron creados para anunciar la llegada del Rey de Reyes, del autor de la creación, y así fue. El año en que nuestro Mashiach nació estuvo repleto de fenómenos astronómicos visibles. Todo el cielo estaba lleno de señales que indicaban el nacimiento del Redentor. Las estrellas brillaban con tanta intensidad como nunca lo habían hecho, porque Yahshua, la estrella resplandeciente de la mañana, estaba naciendo, y las luminarias lo estaban anunciando como señal visible en los cielos. Por eso dice la Escritura en Yeshaya: andarán las naciones en tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Cuáles habrán sido esas señales que se dieron en los cielos que anunciaron la llegada del Mashiach a este mundo? Dentro de un momento los veremos. Ahora, el hombre desde sus comienzos siempre trató de adulterar la palabra original de Yahweh. Por ejemplo, en época de Yirmeyá, el Nabí, ya estaban corrompiendo la escritura, y por eso el profeta Yirmeyá protesta diciendo: ¿cómo decís somos sabios y la Torá de Yahweh está con nosotros? Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Ahora, si la Torá de Elohim ha sido falseada, entonces ¿cuánto más la historia que conocemos? Estos escribas con su pluma mentirosa manipularon las fechas históricas a su antojo, y todo con la finalidad de engañar al mundo. Por ejemplo, según las fuentes históricas, ¿cuándo nació el Redentor? ¿Qué nos dice la enciclopedia? Ahí lo tienen. Dice claramente que los eruditos asumen una fecha entre el año 6 antes de la era común y el año 4 antes de la era común para el nacimiento del Redentor. Otros autores mencionan que el nacimiento del Redentor fue el año 8 antes de la era común, y otros, como Dionisio, mencionan que ocurrió el año 1 después de la era común. Pero preguntamos, ¿estas fechas que nos proporcionan las fuentes históricas realmente corresponden al año del nacimiento del Mashiach? Claro que no, esas fechas que ponen estos escritores no corresponden al año verdadero del nacimiento del Redentor. ¿Por qué? Porque el enemigo del Creador se encargó de ocultar el año histórico del nacimiento del Redentor, y para lograrlo Hasatán se valió de estas personas, quienes con una simple pluma y papel cambiaron los años históricos. Pero hay un registro celestial que nunca podrán cambiar ni modificar. ¿Cuál es ese registro? Son las luminarias. Las estrellas están en un lugar inaccesible para el hombre. El hombre, por más que quiera, nunca podrá cambiar ni modificar el mensaje que Yahweh grabó en las estrellas. El hombre manipuló la palabra de Yahweh por medio del papel y la escritura, pero jamás podrá manipular la palabra que Yahweh dejó en las estrellas. Tal y como lo oyen, Elohim dejó escrito en las luminarias el plan de salvación. Las estrellas hablan y cuentan el esplendor de Yahweh, como dice el Salmo Tehilín 19. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría, y no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz.
pero se transmite un conocimiento día a día y noche a noche. ¿Quién habrá grabado todo ese conocimiento? Fue Yahweh, el Elohim de Yasharel. El Creador sabía que el hombre iba a manipular los años históricos. Por esa razón dejó grabado en las estrellas la fecha del nacimiento del Mashiach. ¿Y cómo podemos acceder a ese mensaje que Yahweh dejó en las estrellas? Por medio de la astronomía. Y ojo, la astronomía no tiene nada que ver con la astrología pagana que practica el mundo. Para saber cuáles son las diferencias, vea el tema la astronomía versus la astrología. En ese tema hablamos ampliamente las diferencias, pero en síntesis podemos decir que la astronomía estudia las leyes y los movimientos de las estrellas, mientras que la astrología es un arte adivinatorio basado en los astros. ¿Y cuál de los dos está prohibido por el Creador? Está prohibido únicamente la astrología, no la astronomía. Y de hecho, el primer astrónomo fue Enoc, quien llegó a conocer todas las leyes que rigen las luminarias. Y de ahí podemos deducir claramente que Yahweh dejó las leyes de las estrellas o astronomía para conocer el tiempo exacto del nacimiento del Redentor. ¿Y quiénes utilizaron la astronomía para conocer el tiempo exacto del nacimiento de Yahshua? Fueron los sabios del Oriente. Estos sabios eran de hecho astrónomos persas profesionales que pertenecían a la escuela de Daniel. Y Daniel el profeta también era un astrónomo, ya que él se convirtió en jefe de todos los sabios de Babilonia. ¿Quién le nombró jefe de los sabios? Fue el propio Nabucodonosor, rey de Babilonia. Daniel llegó a conocer toda la ciencia de los caldeos y fue encontrado 10 veces más sabio que todos los hombres de Babilonia. Daniel recibió la profecía de las 70 semanas y sabía perfectamente que cuando el Mashiach nacería se darían señales celestiales muy significativas. Por eso enseñó a sus discípulos para que cuando vean las señales celestiales fueran a Jerusalén a entregar el oro, el incienso y la mirra que el propio Daniel había preparado de sus tesoros para la ocasión del nacimiento de Yahshua. Y los sabios del Oriente, siendo discípulos de la escuela de Daniel, cientos de años más tarde obedecieron las órdenes de su maestro Daniel y fueron a Jerusalén para ofrecer el presente al rey de los Yaudín que había nacido en Yaudá. Matillá 2 del 1 al 2 nos dice: cuando Yahshua nació en Beitlehem de Yaudá en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios. Eran astrónomos, diciendo: ¿dónde está el rey de los Yaudín que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a servirle. Ahora preguntamos, ¿cómo lo supieron los sabios del oriente con exactitud que había nacido el Mashiach? ¿Será que un malak les reveló en sueños el nacimiento o cómo lo supieron? Porque fíjense que los sabios fueron seguros de sí mismos y le dijeron a Herodes: ¿dónde está el rey de los Yaudín que ha nacido? Entonces volvemos a preguntar, ¿cómo lo supieron los sabios con precisión que había nacido el rey de los Yaudín? Muy simple, por medio de la astronomía. Los sabios del Oriente no eran eruditos rabinos ni escribas versados, pero sin embargo conocieron la fecha exacta en que nació el Mashiach. Ni siquiera los rabinos más famosos de esa época se dieron cuenta de eso. Pero unos astrónomos persas con un poco de conocimiento de la profecía de Daniel y también con la ayuda de sus conocimientos astronómicos sí lo supieron, la fecha exacta en que nació Yahshua.
Vean cómo la astronomía unido al conocimiento de la palabra de Yahweh pueden llevarte a una comprensión de tiempos muy elevada. Ahora, fíjense en la declaración que hacen los sabios del oriente. Dicen, su estrella hemos visto en el oriente. ¿Cuál es esa estrella que vieron los sabios? Para saberlo, leamos el Tanakh. Números 24, 17 y 19 nos dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella, Cocab de Jacob, y se levantará cetro de Yasharel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Estrella en hebreo es Cocab, que significa astro, también significa figurativamente un príncipe. Y para nosotros, ¿quién es el Mashiach príncipe? Es Yahshua HaMashiach. Por tanto, la estrella que vieron los sabios del oriente está asociado a la realeza. Recuerden que Yahshua es el rey de los Yahudim. Por consiguiente, la estrella que vieron los sabios es una estrella real. Y ahora preguntamos, ¿habrá en el cielo, en el firmamento, una estrella conocida como la estrella real? Claro que sí. Es la estrella real Regulus, que está en la constelación del León. Y de hecho, Regulus es la estrella más brillante de esta constelación real del León. Y la constelación del León representa a la tribu de Yahudá. Bereshit 49, del 9 al 10, nos dice: Cachorro de león Yahudá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. León en hebreo Arié. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Yahudá, ni el legislador, es decir, ni la vara de mando, de entre sus pies, Regel, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. La profecía de Balaam de Números menciona claramente que saldrá estrella de Jacob, y esa estrella está asociado a un cetro y un dominador. Y según este verso de Bereshit vemos que esa estrella saldrá de la tribu de Yahudá, porque fíjense la expresión que dice: no será quitado el cetro de Yahudá, ni el legislador o vara de mando de entre sus pies. Entonces preguntamos, ¿con qué constelación está asociado la estrella que saldrá de Jacob? Ahí lo tienen, con la constelación del León. ¿Y cuál es la estrella más brillante de la constelación del León? Ya lo mencionamos. Es la estrella real Regulus. ¿Y en qué parte específica del cuerpo del león se encuentra Regulus? El Tanakh lo revela. Fíjense en la frase: ni el legislador de entre sus pies, Regel. La palabra pie en hebreo se dice Regel, y según la concordancia Strong significa pie, y pie en latín es Regulu o Regulus. Por tanto, ¿dónde se encuentra ubicado la estrella real Regulus? Ahí lo tienen, se encuentra ubicado entre las patas frontales del león. La estrella real se encuentra muy cerca de la eclíptica. Y la eclíptica es la carretera por donde el sol transita a lo largo del año. Y como Regulus se encuentra muy cerca de la eclíptica, eso hace de Regulus la estrella real por excelencia. Y esta es la única estrella de todo el firmamento que cumple todas las características mencionadas anteriormente. Fíjense, la estrella saldrá de Jacob, específicamente de Yahudá, y esa estrella está asociado a tres características principales que posee un rey.
los cuales son un cetro, un dominio y un gobierno. Por tanto, podemos decir que Regulus es la estrella de dominio, gobierno y autoridad, y todos esos atributos pertenecen a la realeza. Y nuestro Mashiach es el Rey de Reyes, identificado en revelaciones como el león de la tribu de Yahudá. Por consiguiente, ¿cuál es la estrella que vieron los sabios del oriente? Es la estrella real Regulus. Pero Regulus no fue el único cuerpo estelar que estuvo involucrado en las señales que anunciaron el nacimiento de Yahshua, sino hubo otros cuerpos estelares que intervinieron para formar las señales, más precisamente las 7 señales. Pero Regulus era el personaje clave en todas estas señales, ya que Regulus hace referencia por excelencia a un rey. En este caso, a nuestro Mashiach Yahshua. Ahora, hubieron otros cuerpos celestes que intervinieron en las señales que se dieron antes y después del nacimiento del Redentor. ¿Cuáles son esos cuerpos estelares? Son los siguientes. En primer y segundo lugar tenemos a la constelación de Arié y su estrella más brillante, la estrella real Regulus. Eso ya lo mencionamos. Luego, en tercer lugar, tenemos al planeta Sadik, mal llamado Júpiter. Este planeta Sadik también es conocido como el planeta del rey David. Y por consiguiente, este planeta también está asociado al Mashiach, que vino del linaje de David. Y en la escritura claramente podemos encontrar lo siguiente con respecto al Mashiach. Por ejemplo, en Jeremías 23:5 menciona que Yahshua es el renuevo justo. En hebreo, Sedek o Sadik, que reinará como un rey. Y Salmos 85:11 dice: la verdad brotará de la tierra y la justicia, Sedek, mirará desde los cielos. Y finalmente el Shalya Yahuanán menciona que Yahshua es el justo o Sadik. Por tanto, el planeta Sadik se asocia al Mashiach en segundo lugar después de Regulus. Ahora pasemos al cuarto cuerpo estelar que estuvo involucrado en las señales que anunciaron la llegada del Mashiach a este mundo. ¿Cuál es ese cuarto cuerpo estelar? Es el planeta Nogá, mal llamado Venus. Este término Nogá viene del hebreo y significa brillantez, esplendor, iluminación. Y a menudo al planeta Nogá se lo llama la estrella de la mañana, ya que Nogá es el tercer astro más brillante después del Sol y la Luna. Y por consiguiente, este cuerpo estelar Nogá se asocia al Mashiach en tercer lugar. Primero está Regulus, segundo está el planeta Sadik y tercero está el planeta Nogá. Y finalmente, el quinto cuerpo estelar que estuvo involucrado en las señales que anunciaron la primera venida de Yahshua fue la constelación de Betulá, mal llamado Virgo. Este término Betulá es un término hebreo que significa una virgen, y esta constelación está asociado al pueblo de Yasharel, la esposa del Cordero, una virgen pura y sin mancha. Esta constelación de Betulá formó la señal de Revelaciones 12, la señal de la mujer, y esa señal lo veremos más adelante. Ahora sí, veamos las 7 señales que anunciaron el nacimiento del Redentor. Hubo 3 señales que ocurrieron antes del nacimiento del Mashiach, y las 4 restantes ocurrieron después del nacimiento de Yahshua. Y para hacer la separación pusimos la línea en color naranja, que indica la fecha histórica del nacimiento de Yahshua. Veamos entonces cuáles son esas 7 señales que anunciaron la venida del Mashiach a este mundo. Vamos a verlo en orden cronológico. Veamos la primera señal.
la primera de las 3 conjunciones entre el planeta Sadik y Nogá. Esta primera señal está ocurriendo el 12 de agosto del año 3 antes de la era común. La segunda señal es la señal de la mujer de Revelaciones 12, que ocurrió el 11 de septiembre del año 3 antes de la era común. La tercera señal es la primera conjunción de las 3 que hubo entre Regulus y el planeta Sadik. Esta primera conjunción, la tercera señal, ocurrió el 14 de septiembre del año 3 antes de la era común, y después de esta conjunción nació nuestro Mashiach. La cuarta señal es la segunda conjunción entre Regulus y el planeta Sadik, su segunda vez. Y la tercera ocasión en que Regulus y Sadik entran en conjunción corresponde a la quinta señal, que se dio el 10 de mayo del año 2 antes de la era común. La sexta señal es la segunda conjunción entre el planeta Sadik y Nogá. La primera conjunción ocurrió aquí en la primera señal. En esta sexta señal ocurre la segunda conjunción entre el planeta Sadik y Nogá el 17 de junio del año 2 antes de la era común. Y finalmente la séptima señal se dio la tercera conjunción entre el planeta Sadik y Nogá el 13 de octubre del año 2 antes de la era común. Estas 7 señales se dieron en los cielos del oriente, fueron muy visibles incluso a simple vista. Veamos detalladamente cada uno de ellos. Comencemos por la primera señal. Esta señal corresponde a la primera vez que el planeta Sadik entra en conjunción con el planeta Nogá el 12 de agosto del año 3 antes de la era común. ¿Y qué es una conjunción? Es el acercamiento entre 2 cuerpos celestes en el cielo que vistos desde la tierra parece que se fusionan. Pero esa vista solo se genera desde la Tierra, ya que estos cuerpos estelares están separados el uno del otro por millones de kilómetros. Y en consecuencia la conjunción es solo una perspectiva visual que tiene un observador que está aquí en la Tierra. Ahí podemos ver la primera conjunción entre el planeta Sadik y el planeta Nogá ocurriendo en la constelación del León, o en hebreo Arié. Fíjense la hora, estamos haciendo la vista a las 4 de la mañana, unas horas antes del amanecer. Y a esa hora los sabios del oriente tenían acostumbrado a hacer sus observaciones de los cielos. Y esta observación lo estamos haciendo desde Babilonia, lugar de procedencia de los sabios del oriente, o también conocido como astrónomos persas. Esta vista lo estamos generando con un programa astronómico llamado Stellarium, y este programa permite visualizar los cielos en cualquier momento de la historia. Podemos ir 2000 años atrás y poder ver los cielos en ese momento. En otras palabras, este programa Stellarium es simplemente excepcional. Y con la ayuda de este programa estamos pudiendo ver la primera señal celestial que anunció el nacimiento del Mashiach. Ahora pasemos a ver la segunda señal, la señal de la mujer. Esta señal lo dejaremos para el final. Más adelante lo vamos a ver. Pasemos a ver la tercera señal. Esta señal corresponde a la primera de las 3 conjunciones sucesivas que tuvo la estrella real Regulus con el planeta Sadik. Esta primera conjunción de Regulus está ocurriendo el 14 de septiembre del año 3 antes de la era común. La vista la estamos generando unas horas antes del amanecer, a las 4 de la mañana aproximadamente. Los sabios del oriente estarían viendo de esta forma los cielos del este. Ahora, fíjense que después de esta tercera señal está ocurriendo el nacimiento de Yahshua. ¿En qué fecha? Veamos el calendario, ahí lo tienen. El Mashiach nació justo el 15 del séptimo mes, el primer día de la fiesta de Sukkot,
¿Y qué fecha romana está cayendo el 15 del séptimo mes? Ahí lo tienen. Está cayendo el 3 de octubre. Y esta fecha es solo un ejemplo, ya que estamos tomando el calendario de este año. Pero si nos vamos 2000 años atrás, el día del equinoccio va a sufrir una variación. Y por ende la fecha romana del nacimiento del Redentor va a sufrir una pequeña variación de 7 días, debido al desfase que existe en el ciclo solar anual. Si el ciclo solar fuera de 364 días exactos, entonces la fecha romana no variaría. Pero como el ciclo solar anual actual es 365.25 días, entonces cada cierto periodo el calendario se tiene que ajustar sumando 7 días. Por tanto, podemos decir que la fecha romana en que nació nuestro Redentor fue entre finales de septiembre y principios de octubre. Y entre esos dos periodos hay una variación de 7 días. Pero lo que nos interesa no es la fecha romana en que nació el Redentor, sino el año romano en que nació. ¿Y en qué año romano nació nuestro Mashiach? Ahí lo tienen. El Mashiach nació el año 3 antes de la era común, justo después de la tercera señal celestial. Fíjense que esta tercera señal está ocurriendo el 14 de septiembre y Yahshua nació unos 20 días después. Por tanto, ya tenemos calculado el año exacto en que nació el Redentor. Fue el año 3 antes de la era común, no fue el año 8 antes de la era común, tampoco fue el año 4 antes de la era común, ni mucho menos fue el año 1 después de la era común, como la mayoría afirma. Vean cómo Yahweh, el Elohim de Yasharel, nos está mostrando el año histórico exacto del nacimiento de su hijo, que ocurrió en otoño, y las luminarias son testigos de ello. Ahora pasemos a ver las señales celestiales que ocurrieron después del nacimiento del Redentor. Y fueron 4 señales que ocurrieron después. Ahí lo tienen. 1, 2, 3, 4. Y 3 señales ocurrieron antes de su nacimiento. Su nacimiento lo estamos representando por esta línea en color naranja. Veamos la 4ª señal. Esta señal ocurrió al año siguiente del nacimiento de Yahshua, es decir, ocurrió el año 2 antes de la era común, el 17 de febrero de ese año. Esa fue la segunda ocasión en que Regulus, la estrella real, entró en conjunción con el planeta Sadik. Esta vez la conjunción ocurrió en los cielos del occidente. Luego, 3 meses después, Regulus vuelve a entrar en conjunción por tercera vez con el planeta Sadik, dando lugar a la 5ª señal celestial, que ocurrió el 10 de mayo del año 2 antes de la era común. Y esta tercera conjunción entre Regulus y el planeta Sadik también está ocurriendo en los cielos del occidente. De esta forma culmina la 5ª señal celestial que anunció el nacimiento del Mashiach. Y finalmente veamos las 2 señales faltantes para completar las 7 señales. Veamos la 6ª señal. Esta señal corresponde a la segunda conjunción entre el planeta Sadik y el planeta Nogá, que ocurrió el 17 de junio del año 2 antes de la era común. Recordemos que la primera conjunción entre Sadik y Nogá ocurrió el año anterior. Esa primera conjunción fue la primera señal y esta segunda conjunción corresponde a la 6ª señal. Finalmente veamos la 7ª señal que anunció la llegada del Mashiach a este mundo. Esta última señal corresponde a la tercera y última conjunción entre el planeta Sadik y el planeta Nogá.
los cuales entraron en 3 ocasiones en conjunción. La primera vez fue en la primera señal en agosto del año 3 antes de la era común. La segunda vez fue en la sexta señal en junio del año 2 antes de la era común. Y la tercera y última conjunción entre el planeta Sadik y Nogá fue el 13 de octubre del año 2 antes de la era común. Y lo interesante de esta última conjunción es que está ocurriendo en la constelación de Betulá, la Virgen. ¿Y a quién representa esta Virgen? Representa al pueblo de Yasharel, que vio nacer al Redentor. Y esta última conjunción es particularmente significativa, porque todas las demás conjunciones se dieron en la constelación del León. Y solo esta última conjunción, que corresponde a la séptima señal, se dio en la constelación de Betulá, indicando que el Mashiach ya había nacido en Yasharel. Y de hecho así fue, ya que el Mashiach estaba cumpliendo justo su primer año después de haber nacido en esta séptima señal. Recuerden que el Mashiach nació el año 3 antes de la era común, a finales de septiembre y principios de octubre. Por tanto, el año siguiente, 2 antes de la era común, en octubre, el Mashiach estaba cumpliendo exactamente su primer año de nacido, justo cuando se dio esta séptima señal. Para que lo entiendan mejor, veamos el siguiente gráfico. Fíjense, cuando se dio la cuarta señal en febrero del año 2 antes de la era común, el Mashiach en ese momento estaba cumpliendo 4 meses de nacido. Luego, cuando se dio la quinta señal, el Mashiach estaba cumpliendo 7 meses de nacido. Y cuando se dio la sexta señal, el Mashiach estaba cumpliendo 8 meses de nacido. Y finalmente, cuando se dio la séptima señal, el Mashiach estaba cumpliendo sus 12 meses o 1 año de nacido. Vean cómo Yahweh va dando señal en cada etapa de la vida del Mashiach hasta completar su primer año. Y fíjense la secuencia de números 4, 7, 8 y 12. Esos son los números sagrados, y las señales se dieron siguiendo esa secuencia en base al número de los meses que cumplía Yahshua. Vean cómo Yahweh lo hace absolutamente perfecto todo está conectado, los números, las letras, todo apunta al autor de la creación. ¿Y quién es el autor de la creación? Es Yahweh, quien lo creó todo por medio de su Hijo y para su Hijo. Y las lumbreras fueron puestas en el firmamento especialmente para ese propósito, para anunciar la llegada de ¿quién? De Yahshua, la estrella resplandeciente de la mañana. Yeshayá 60 del 1 al 3 nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la honra de Yahweh ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Yahweh, y sobre ti será vista su cabot, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Vamos a continuar con la enseñanza en este Shabbat semanal. Ya hemos visto cuáles son esas 7 señales que anunciaron la primera venida de Yahshua a este mundo. Hemos visto hasta la 7ª señal, pero quedó pendiente la segunda señal, la señal de la mujer. Esta segunda señal ocurrió unos 23 días antes del nacimiento del Redentor. Ahí lo tienen la fecha. Esta señal ocurrió el 11 de septiembre del año 3 antes de la era común.
¿Y por qué esta señal habrá ocurrido antes del nacimiento de Yahshua? Para saberlo, leamos el Tanakh. Ahí está la respuesta. Revelaciones 12, del 1 al 2, nos dice: apareció en el cielo una gran señal en hebreo Od y en griego Semeion. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Fíjense que la mujer estaba a punto de dar a luz, por eso estaba clamando con dolores de parto. ¿Quién iba a nacer? Iba a nacer el rey de los Yahudim, Yahshua HaMashiach. ¿Y quién es esa mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas? ¿Quién es esa mujer? Esa mujer es el pueblo del Creador, es Yasharel, y el propio Yahshua lo manifestó de esa forma. Dijo que su madre son todos aquellos que hacen la voluntad de Yahweh, y los que hacen la voluntad de Yahweh son considerados parte del pueblo del pacto. Matillá 12, del 48 al 50, nos dice: respondiendo Yahshua al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis ajín, mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis ajín, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi ak, mi hermano y hermana y madre. Ahora preguntamos, ¿quién es la madre del Mashiach? Ahí lo tienen, es el pueblo de Yasharel, el único pueblo con el cual Yahweh hizo su pacto para siempre. Por tanto, ¿quién es la mujer descrito en la señal de Revelaciones 12? Es el pueblo de Yasharel. Son las personas que tuvieron el privilegio de presenciar el nacimiento del Redentor. Y esta segunda señal, la señal de la mujer, anunciaba con fuerza que Yahshua estaba a punto de nacer. Porque fíjense que Revelaciones dice claramente: la mujer estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ese texto indica que el Mashiach no había nacido todavía, sino que estaba cerca de su nacimiento. Y de hecho así fue, ya que esta segunda señal, la señal de la mujer, ocurrió el 11 de septiembre del año 3 antes de la era común. Y unos 20 o 23 días después de esta señal, el Mashiach Yahshua nació en Betlehem de Yehudá, justo el primer día de Sukkot, que cae a finales de septiembre y principios de octubre. Ahora, la señal de la mujer, el Shallya Yohanan, nos menciona que apareció en el cielo. Pero la pregunta, ¿cuál cielo? Las escrituras a menudo hablan de muchos cielos. Por ejemplo, Salmo 68:33 menciona que Yahweh cabalga sobre los cielos de los cielos. Y Salomón menciona en Reyes que los cielos de los cielos no pueden contener a Yahweh. Entonces preguntamos, ¿cuántos cielos existen? Shaulo nos menciona de la existencia de 3 cielos. Segunda de Corintios 12:2 nos dice: conozco a un hombre en Mashiach que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, fue arrebatado hasta el 3er cielo. Debe haber más cielos. Por ejemplo, el libro de Enoch eslavo menciona la existencia de 10 cielos. Los rollos del Mar Muerto mencionan 7 cielos. Pero por ahora vamos a dejarlo en el 3er cielo.
Y en este tercer cielo está el paraíso de Yahweh, así lo menciona Shaulo. Luego, debajo de este tercer cielo está el segundo cielo. Y en este cielo están todas las lumbreras, y debajo de este segundo cielo se encuentra el primer cielo, donde vuelan las aves y donde ocurren los fenómenos atmosféricos como la lluvia, la nieve y el granizo. Todo eso ocurre en el primer cielo. Ahora volvemos a preguntar, ¿en cuál cielo habrá ocurrido la señal de la mujer? El primer cielo no puede ser, ya que en este cielo solo ocurren los fenómenos atmosféricos. El tercer cielo tampoco puede ser, porque ahí está el paraíso de Yahweh, y ahí no pudo haber ocurrido esta señal, ya que la señal de la mujer apareció en el cielo visible para nosotros, y el tercer cielo no lo podemos ver. Ahí solo puedes llegar si Yahweh te arrebata a ese lugar. Por tanto, el único cielo en el cual pudo haber sucedido la señal de la mujer de Revelaciones 12 es el segundo cielo, donde están las lumbreras, y de hecho la señal de la mujer es una señal astronómica que está asociado al sol, la luna y las estrellas. Y esas tres entidades son luminarias, y las luminarias están en el segundo cielo. Y Yahweh dijo en Bereshit 1:14, haya lumbreras en la expansión de los cielos, en el segundo cielo, y sirvan de señales. ¿Para qué? Para sus tiempos señalados, oh Moedín. Pero las lumbreras no solo fueron puestos para marcar los tiempos señalados anuales, sino también las lumbreras fueron creados para servir de señales proféticas del tiempo del Creador. Ahora fíjense en la palabra señal. Señal en hebreo es ot y señal en griego es semeion. Ahora, si Yahweh dijo, haya lumbreras y sirvan de señales, ot, y en Revelaciones 12 aparece el mismo término, solo que en griego. Entonces preguntamos, ¿qué señal fue la señal de la mujer? Fue una señal astronómica que involucró a 3 astros, el sol, la luna y las estrellas. Recuerden que Revelaciones menciona que la mujer estaba vestido de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces queda demostrado que la señal de la mujer fue una señal astronómica. Ahora, para poder recrear esta señal astronómica, la señal de la mujer, vamos a utilizar el programa astronómico Stellarium y vamos a visualizar los cielos el 11 de septiembre del año 3 antes de la era común. Entonces viajemos en el tiempo y vayamos 2000 años atrás y veamos cómo se vio la señal de la mujer. Ahí lo tienen, la mujer, en este caso la constelación de Betulá, la Virgen. Ahí se puede apreciar claramente cómo el sol está vistiendo a Betulá. El sol está ubicado justo a la altura del vientre de Betulá. Ahora, fíjense en la luna, está ubicado justo a la altura del pie de Betulá. Tal y como lo menciona Revelaciones 12, dice claramente, apareció una gran señal en el cielo, en este caso en el segundo cielo, una mujer, Betulá, vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora la pregunta, ¿dónde están las 12 estrellas que están encima de Betulá? La respuesta está en el sueño que tuvo Yosef, uno de los hijos de Jacob. Bereshit 37:9 nos dice, soñó aún otro sueño Yosef y lo contó a sus ajim, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño.
Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Yosef menciona 11 estrellas que representan a sus 11 hermanos. Y si contamos al propio Yosef, tenemos los 12 hijos de Jacob, que están representados en las 12 constelaciones de la eclíptica. Por tanto, ¿cuáles son esas 12 estrellas que menciona Revelaciones? Son claramente las 12 constelaciones por donde el sol transita a lo largo del año. Ahora, si queremos visualizar esas 12 constelaciones, simplemente cambiamos de vista y trazamos la línea de la eclíptica o carretera del sol. Ahí lo tienen, la circunferencia en color morado es la línea de la eclíptica y alrededor de ella podemos encontrar las 12 constelaciones que están contenidas en dicha circunferencia. Tenemos a Betulá y sobre su cabeza están las 12 estrellas o 12 constelaciones que representan las 12 tribus de Yasharel. Vean cómo, con la ayuda de un programa astronómico, podemos visualizar la señal completa de Revelaciones 12. Y esta señal fue la más importante de las 7 señales que vimos, ya que esta señal anuncia perfectamente el nacimiento de Yahshua. Y además esta señal está registrado en el libro de Revelaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir acerca del año del nacimiento del Mashiach? Que no existe otro año como el año 3 antes de la era común, en el cual se vieron tantas señales que anunciaron la primera venida de Yahshua. Y en consecuencia, el único año en el cual nuestro Mashiach pudo haber nacido es el año 3 antes de la era común. Y su equivalente sería el año astronómico -2. Y como el programa Stellarium utiliza el año astronómico, por eso hicimos la conversión. Ahora, ¿en qué año torático ocurrió esta señal de Betulá? Con la ayuda del capítulo 11 y 12 del calendario, pudimos saber que Yahshua nació el año 3968 desde la creación. Entonces preguntamos, ¿qué año torático ocurrió la señal de la mujer? Ahí lo tienen. Ocurrió el año torático 3968. Y ese año nuestro Mashiach nació en otoño y completó sus 31 años y medio justo en el año 4000 en Pesach. Y el año 4000 corresponde al año romano 30 después de la era común. Y más adelante vamos a ver que efectivamente el Mashiach murió el año 30 después de la era común, ya que en este año comenzaron a ocurrir fenómenos extraños en el templo. Pero eso lo veremos dentro de un momento. Ahora, el año 2017 ocurrió de nuevo la señal de Betulá, y esta señal es un poco diferente al que se dio en el año 3 antes de la era común. Veamos esa señal. Esta señal ocurrió el 23 de septiembre del año 2017. Tenemos ahí a Betulá con el sol vistiéndola. El sol está a la altura del hombro de Betulá. Y fíjense dónde está ubicado la luna. Está ubicado justo en el pie de Betulá. Ahora fíjense lo que está sucediendo con la cabeza de Betulá. Se está formando la corona de 12 estrellas, pero ahora esas 12 estrellas se están formando únicamente en la constelación del León o Arié. ¿Por qué estará pasando esto? En la primera ocasión del año 3 antes de la era común, vimos claramente que Betulá no tenía formado 12 estrellas específicamente en la constelación de León,
sino esas 12 estrellas estaban alrededor de la eclíptica. Pero ahora, en el año 2017, las 12 estrellas se forman específicamente en la constelación del León. Es como si simbólicamente las 12 constelaciones se estarían reuniendo en torno al León. ¿Y quién es el León? Es Yahshua HaMashiach. Revelaciones 5:5 nos dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, Yahshua, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, si Yahshua es el león y las 12 constelaciones simbólicamente se están reuniendo en torno al león, entonces, ¿qué significa esto? Significa que Yahshua está a punto de reunir a las 12 tribus de Yasharel. Por eso las 12 estrellas de Betulá se están formando específicamente en la constelación del León. Eso indica que nuestro Mashiach está pronto a ser coronado como el rey de Yasharel. Y una vez coronado el Mashiach dará inicio a su reinado milenial. Y para que el Mashiach inicie su reinado milenial, primero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reunir a las 12 tribus dispersas. ¿Y cuándo ocurrirá ese evento? Ocurrirá el año 6000, la gran liberación. Ese año el Mashiach finalmente reunirá a todos sus elegidos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Los muertos resucitarán y los vivos serán transformados. Y finalmente las 12 tribus estarán todos delante de Yahshua, el león de la tribu de Judá. Y esa acción se está anunciando de antemano por medio de la señal de Betulá, que ocurrió el 23 de septiembre del año 2017. Ahora, ¿cuál es el año torático correspondiente al año romano 2017? Para saberlo, simplemente hacemos una correlación. Tenemos que el año 6000 se cumple el año 2030 y luego vamos asociando cada año hacia atrás y llegamos al año 2017, que corresponde al año torático 5987. Y fíjense que el año 5987 es el primer año de los últimos 14 años finales. ¿Eso qué significa? Que la señal de Betulá anunció la llegada de los 14 años del sueño de Faraón. 7 años de abundancia de alimento y 7 años de escasez de alimento. Y los primeros 7 años de abundancia ya comenzaron a correr a partir del año 5987 o 2017. Eso indica que ya estamos en el 6º año de abundancia, porque fíjense que el año 2022 corresponde al 6º año de abundancia y el 7º año de abundancia se cumple el 2023. Luego, a partir del siguiente año, el 5994 o 2024, hasta el año 6000 se cumplen los 7 años de escasez. ¿Escasez de qué? Escasez de alimentos, de lejem, tanto material como harruajim. Ustedes saben que el lejem representa la palabra de Yahweh. Y este sistema puede restringir en cualquier momento la proclamación de las buenas nuevas. Cierran las plataformas y nadie tiene acceso a ninguna información, sino solo aquellos que tengan la marca de la bestia. Por tanto, a prepararnos, no podemos confiarnos en este sistema. Este sistema nos bloquea en cualquier momento y quedamos sin medios para compartir. Y entonces verdaderamente vendrá una hambruna total a nivel mundial por oír la palabra de Yahweh. Por eso dice la escritura, buscad a Yahweh mientras puede ser hallado,
llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. No queda mucho tiempo. Yahweh nos está mandando señales por medio de las luminarias, pero el hombre no quiere ver ni creer. Y en lugar de eso está más preocupado en este mundo, en sus casas, en sus negocios, y están descuidando lo más importante para su vida, el cual es su salvación. Todavía hay tiempo, pero ese tiempo cada vez más y más se va estrechando, y todo indica que nos acercamos al fin del siglo. Ahora veamos el año del sacrificio del Mashiach, que fue el 30 después de la era común. Con la ayuda del tema 10, las 70 semanas de Daniel, hemos podido determinar que el año del sacrificio del Mashiach fue el año romano 30 después de la era común. Y ahora vamos a ver la confirmación de ese año por medio de las fuentes históricas. Cuando recurrimos a las fuentes históricas y consultamos el año del sacrificio del Mashiach, ¿qué encontramos? Por ejemplo, la enciclopedia, ¿qué nos dice? Nos dice que Yahshua de Nazaret, que falsamente le ponen Jesús, pero nosotros sabemos que el verdadero nombre del Redentor es Yahshua HaMashiach. No es Jesús, no es Jesucristo. Estos nombres son grecorromanos y el Mashiach es 100% hebreo y por ende su nombre es hebreo. Ahora sigamos leyendo la enciclopedia. Nos dice que Yahshua de Nazaret fue sacrificado en Yaudá entre los años 30 y 33 después de la era común. Ahora preguntamos, ¿cuál año habrá sido el año del sacrificio del Redentor? La mayoría de los eruditos menciona que el Mashiach murió el año 33 y otros mencionan que fue el año 31 después de la era común. Pero ninguno de esos dos años puede ser el año del sacrificio de Yahshua. ¿Por qué? Porque la edad del Mashiach va a superar los 31 años y medio con esas fechas. Para que lo entiendan mejor, veámoslo en un gráfico. Primero vamos a suponer que el Mashiach murió el año 33 después de la era común. A esta suposición vamos a llamarle caso 1. Luego ubicamos los datos en la línea de tiempo. Primero ubicamos el año del nacimiento del Mashiach, el cual ya lo determinamos astronómicamente, que fue el año 3 antes de la era común. Pero como vamos a hacer sumas algebraicas, entonces el año histórico 3 antes de la era común lo transformamos en su equivalente astronómico. Haciendo la conversión, tenemos que el Mashiach nació en otoño del año astronómico -2. Y con este año vamos a calcular la edad del Mashiach en cada caso. Ahora, luego de ubicar el año del nacimiento del Mashiach, procedemos a ubicar el año del sacrificio del Redentor. Y como estamos en este caso 1, ponemos el sacrificio del Mashiach en la primavera del año 33 después de la era común. Teniendo estos datos, calculamos la edad del Mashiach. Para ello, simplemente hacemos una suma. Desde la primavera del año 0 hasta la primavera del año 33 hay exactamente 33 años. Y desde el otoño del -2 hasta la primavera del año 0 hay exactamente 1 año y medio. Entonces la edad del Mashiach sería 33 más 1 año y medio. Eso nos da 34 años y medio. Ahora preguntamos, ¿el Mashiach vivió 34 años y medio? Claro que no. Nosotros ya determinamos con el capítulo 11 y 12 del calendario que Yahshua vivió exactamente 31 años y medio. Y eso está totalmente demostrado con la edad que vivió el patriarca Matusalén.
Matusalén, el más longevo, vivió 968 años y medio. Y Yahshua, el Mashiach, completó los años que le faltó al hombre para llegar a un día milenial. Y Yahshua mismo lo dijo: yo he venido no a abolir la Torá, sino a completar. Y efectivamente así fue. Yahshua vivió 31 años y medio y luego fue sacrificado. Y esto también lo revela la Escritura. Se menciona que los pilares de bronce del templo de Salomón tenían 31 pies y medio de altura. Y esos pilares, ¿a quién representan? Representan a Yahshua el Mashiach. Ese texto lo leeremos más adelante. Por tanto, ¿qué podemos decir de este primer caso? ¿El Mashiach vivió 34 años y medio? Definitivamente no. Por consiguiente, este primer caso queda descartado. Ahora pasemos al caso número 2. En este caso vamos a suponer que el Mashiach murió el año 31 después de la era común. Entonces, para calcular la edad del Mashiach, según este caso, tendríamos lo siguiente. Desde la primavera del año 0 hasta la primavera del año 31 después de la era común, tenemos exactamente 31 años. Y desde el otoño del año -2, fecha en que nace el Mashiach, hasta la primavera del año 0, tenemos 1 año y medio. Por tanto, la edad del Mashiach, según este segundo caso, sería 31 más 1 año y medio. Eso nos da 32 años y medio. Ahora preguntamos, ¿el Mashiach vivió 32 años y medio? Claro que no. Por tanto, este segundo caso también queda descalificado. En consecuencia, el Mashiach no pudo haber muerto en el año 31 después de la era común. Ahora pasemos al último caso, el tercero. En este caso vamos a considerar que el Mashiach murió el año 30. Teniendo ese dato, calculemos la edad del Mashiach. Y para ello simplemente hacemos una pequeña suma. Desde la primavera del año 0 hasta la primavera del año 30 después de la era común hay exactamente 30 años. Y desde el otoño del -2 hasta la primavera del año 0 hay 1 año y medio. Por tanto, la edad del Mashiach, ¿cuánto es? Sumen 30 más 1 año y medio. Eso nos da 31 años y medio. Y esa edad exacta vivió nuestro Mashiach Yahshua. Por tanto, podemos decir que el año exacto en que fue sacrificado el Mashiach, ¿cuál fue? Fue el año 30 después de la era común. Y fue sacrificado a la edad de 31 años y medio. Y esta edad del Mashiach también lo revela el Tanakh. Yirmeyá 52:21, según la versión Kadosh, Sefer Dabar, nos dice: en cuanto a las columnas del templo de Salomón, Yaquín y Boaz, la altura de una columna era de 31,5 pies. Tomó un cordón de 21 pies para ponerlo alrededor de ella. Su espesura era de 4 dedos. Era hueca. Las dos columnas del templo de Salomón, Yaquín y Boaz, representan al Mashiach. Por tanto, la altura de las columnas corresponde a la altura o edad que vivió Yahshua. Ahí lo tienen. Nuestro Mashiach vivió exactamente 31 años y medio y eso queda demostrado. Ahora, para corroborar el año 30 después de la era común, como el año del sacrificio del Mashiach, vamos a leer algunas fuentes históricas judías que mencionan que algo muy extraño ocurrió en el templo a partir del año 30 después de la era común hasta el año 70. ¿Qué pasó en el templo de Jerusalén? Pasaron 4 cosas extrañas. Primero, la luz occidental de la menorá se apagó solo,
Segundo, el hilo escarlata no cambió a blanco en Yom Kippur. Tercero, la suerte de Adonai, es decir, del Creador, de Yahweh, salió en la mano izquierda. Cuarto, las puertas del templo se abrían solas. Estos 4 fenómenos extraños los rabinos los registraron en sus escritos. Por ejemplo, en el Talmud de Jerusalén se menciona lo siguiente. 40 años antes de la destrucción del templo. El templo se destruyó el 70 después de la era común. Ahorita vamos a leer la fuente. La luz occidental se apagó de la menorá, el hilo escarlata se quedó escarlata y la suerte de Adonai salió en la mano izquierda. Cerraban las puertas del templo en la noche y al levantarse en la mañana las encontraban abiertas. Eso nos dice esta fuente. 40 años antes de la destrucción del templo. ¿A qué año nos lleva? Hagamos una resta, pero primero determinemos en qué año fue destruido el templo. Leamos la enciclopedia, ahí nos dice, el 4 de agosto del año 70, las legiones romanas al mando de Tito retomaron y destruyeron gran parte de Jerusalén y el templo. Ahora sí, conociendo ese dato, hagamos la resta, 70 menos 40 años, eso nos lleva al año 30 después de la era común. ¿Y qué sucedió el año 30 después de la era común? Comenzaron a pasar estas 4 cosas extrañas que mencionamos. Los rabinos que presenciaron estos hechos no podían explicar por qué estaba pasando esto. Y estos fenómenos pasaron durante 40 años, así nos menciona este otro autor. Ernest Martin nos dice, de hecho se nos cuenta en el Talmud, que al crepúsculo las lámparas que estaban apagadas durante el día, las lámparas de la menorá, las 4 lámparas de en medio permanecían apagadas y las 2 del oriente estaban encendidas durante el día. Vamos a retroceder aquí para entrar en contexto. Las lámparas que estaban apagadas durante el día eran encendidas con las flamas de la lámpara occidental. Esta lámpara occidental era la lámpara que nunca debía apagarse. Por esta razón los Kohanim guardaban reservas extras de aceite de oliva para asegurarse que la lámpara occidental de la menorá siempre estuviera encendida, no tenía que apagarse. Pero ¿qué sucedió en los 40 años siguientes al año en que el Mashiach dijo que el templo sería destruido? Cada noche por 40 años, la lámpara occidental de la menorá se apagaba, y eso a pesar de que cada noche los Kohanim preparaban la lámpara en una forma especial para que se mantuviera encendida. Ahora preguntamos, ¿por qué la lámpara occidental, la que no debía apagarse nunca, se apagaba sola durante 40 años? ¿Por qué? Porque era una señal que Yahweh estaba enviando a su pueblo. Elohim quería que reconocieran que Yahshua era su hijo, que había sido sacrificado en la primavera del año 30 después de la era común. Pero los rabinos y otros líderes del pueblo se rehusaban a creer en Yahshua y obstinadamente se aferraban más al templo que al Mashiach. Y como ellos mismos consintieron en dar muerte al Mashiach, entonces Yahweh les estaba enviando señales de juicio. Les estaba anunciando de que el templo sería destruido, y las lámparas de la menorá lo estaban anunciando al apagarse por sí solas. Otro hecho que aterrorizó a los Kohanim que estaban en el templo fue que el hilo escarlata ya no se volvía blanco, y la suerte del macho cabrío por Elohim ya no salía en la mano derecha. Así lo declaran los propios rabinos en sus escritos. Leamos esta fuente, nos dice: nuestros rabinos enseñaron durante los últimos 40 años, empezando desde el año 30,
Antes de la destrucción del templo, la suerte para Adonai, para Yahweh, no salió en la mano derecha. ¿En qué mano salió? En el izquierdo. Ni el hilo escarlata se hizo blanco en Yom Kippur, ni la luz occidental brilló y las puertas del templo se abrían solas, nos dice esta fuente. La suerte que se echaba sobre los machos cabríos se hacía en Yom Kippur. Se tomaba 2 piedras, una piedra blanca y otra negra. Y para saber cuál macho cabrío era para Yahweh y cuál para Azazel, el Cohen tomaba con una mano una piedra y con la otra mano la otra piedra. En la mano derecha, según cuentan los rabinos, siempre salía la piedra blanca que indicaba que la suerte salió para Yahweh. Pero a partir del año 30 después de la era común hasta el año 70 ya no sucedió de esta forma. Todas las piedras que el Cohen sacaba en su mano derecha eran puras piedras negras. ¿Qué significa esto? Que Yahweh ya no estaba aceptando la expiación del Yom Kippur por medio de animales. ¿Por qué? Porque Yahshua, el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, ya había sido sacrificado, y los sacrificios de animales ya no serían aceptos, porque estos animales eran solo sombra del sacrificio del Mashiach. Los animales, por mucho que se sacrificaran, nunca podían quitar los pecados de la persona. El único que puede quitarlos es Yahshua. Pero estos rabinos y sus líderes eclesiásticos seguían rehusando a creer en Yahshua y seguían sacrificando animales por 40 años más, hasta que Yahweh le puso punto final a los sacrificios del templo en el año 70 después de la era común. Vino Tito y sus legiones y arrasaron Jerusalén y el templo hasta sus cimientos. Por tanto, ¿qué podemos concluir acerca del año 30 después de la era común? Ustedes mismos lo vieron. A partir de ese año comenzaron a suceder cosas extrañas en el templo. Las lámparas de la menorá se apagaban solas, las puertas se abrían solas, la suerte del macho cabrío por Yahweh en Yom Kippur salía en la mano equivocada, y todo eso comenzó a pasar por 40 años. A partir del año 30, entonces preguntamos, ¿en qué año romano fue sacrificado el Mashiach? Fue sacrificado el año 30 después de la era común, y lo hemos comprobado por todos lados. Vean, con la profecía de las 70 semanas de Daniel hemos llegado al año 30. Con la astronomía hemos llegado al año 30. Y con las fuentes históricas también llegamos al año 30. Entonces, ¿cuándo fue sacrificado el Redentor? Ahí lo tienen, el año 30. Y si todavía siguen dudando, entonces leamos un pasuk, y eso lo demostrará totalmente. Hechos 1:3 nos dice: a quienes también Yahshua, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim. Ahora la pregunta, ¿por qué Yahshua se quedó 40 días más después de su resurrección? ¿Por qué el Mashiach eligió ese número 40? Porque Yahshua, el templo viviente de Elohim, sabía que 40 años más tarde el templo de Jerusalén sería totalmente destruido. Por eso estuvo 40 días más en la tierra y luego ascendió al cielo. Lo mismo le sucedió al templo material. Estuvo 40 años más de pie después del año 30 y luego fue quitado definitivamente. Vean cómo Yahweh lo hace todo absolutamente perfecto y todo tiene una armonía perfecta. El Mashiach Yahshua nació un 4º día de la semana en Sukkot. Vino el 4º milenio y se fue al cielo exactamente el año 4000.
Porque fíjense que el año del sacrificio fue el año 30 después de la era común. Y ese año 30 corresponde al año 4000. Eso ya lo vimos. ¿Y qué pasó el año 4000? Nuestro Mashiach fue sacrificado y ese mismo año nuestro Mashiach ascendió a los cielos. ¿En qué día de la semana? También ya lo vimos. En el capítulo 9 del calendario titulado El verdadero Shabbat, vimos claramente que Yahshua ascendió al cielo un cuarto día de la semana. Todo encaja a la perfección. Vive Yahweh que nos confirma su tiempo por todos lados. Vive Yahshua, el lucero del alba, quien ascendió al cielo el cuarto día de la semana y también el año 4000. Y fue recibido en los cielos con este cántico. Salmos 24 del 7 al 10 nos dice: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas perpetuas, y entrará el Rey de honra. ¿Quién es este Rey de honra? Yahweh, el fuerte y valiente. Yahweh, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas perpetuas, y entrará el Rey de honra. ¿Quién es este Rey de honra? Es Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Él es el Rey de la honra.